Bueno, antes de continuar con este curso que estamos haciendo sobre todo el tema de los 7000 años, vamos a ir haciendo algunos temas en particulares y uno de ellos es identidad. Cuando hablamos de identidad hablamos de algo que podemos definirlo de una forma rápida en cuanto a la pérdida de identidad proféticamente hablando del pueblo, pero es un tema que abarca mucho más y de algo mucho más profundo. Eh, Hablamos de la pérdida de identidad de la humanidad completa, la identidad que tenían ellos, cada uno, en el jardín del Edén, la identidad que tuvieron Adán y Eva cuando estaban ahí en el jardín del Edén, de la cual hablábamos cuando explicábamos lo de cosmovisiones, de la cosmovisión edénica, eso que le daba identidad a lo que es Adán y Eva, se perdió una vez que hubo un pecado y que fueron expulsados de ahí. Y vamos a tratar de explicar un poquito todo esto y luego vamos a tratar de abordar algunos temas específicos de cómo fue la deconstrucción, ¿no?, de la identidad original y cómo Dios quiso volver a construir en nosotros esa identidad. Entonces, arranquemos con esto porque va a estar ligado, aunque ahora no lo van a ver como si fuese una línea de tiempo, está ligado a toda la línea de tiempo que venimos estudiando. Porque fue ocurriendo, todo lo que vamos a ir hablando fue ocurriendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces está ligado con todo eso. Eh, entonces, dice Génesis 22:17, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Y parte de todo esto, ¿no? La pérdida de identidad, lo que Dios quiso ir moldeando con Abraham, ¿no? Ir haciendo que entendieran la plenitud de Dios. Cuando hablamos de la identidad edénica, pensémoslo de esta forma, ¿no? Adán y Eva estaban con el Señor, caminaban con Dios, hablaban con Él, veían su cara, estaban en la plenitud de su presencia. Ellos fueron expulsados de ahí y recibieron en la expulsión, como quien dice, un mapa codificado para el retorno nuevamente al Edén. Ese mapa codificado es lo que nosotros hoy conocemos como la Torá o la ley de Dios. Esa Torá, esa ley que tiene costumbres, formas de pensamiento, formas de dirigirnos, de respeto, de moral, de ética, de civil también, que nos va conduciendo a una identidad, y esa identidad es forjada, es acentuada y es tenida en cuenta por medio de la sangre del Mesías en la cruz del Calvario. Es la misma identidad que hizo que él tenga la suficiente lucidez como para decir: yo acá me quedo y obedezco, la del Mesías, obviamente, y es la misma identidad que nos tiene que hacer estar acordes a lo que Jesús hizo, ¿no? Y esa identidad marcada en la ley de Dios, codificada más bien en la ley de Dios, es la que debemos poco a poco, a medida que la practicamos, ir descubriendo. Porque a medida que más mucha gente, por ejemplo, tiene en su mente como que la ley de Dios es antagónica al Mesías, es contraria al Mesías. Y todo lo contrario, la ley de Dios es la que más nos acerca al Mesías, es la que más nos hace parecer al Mesías, es la que, a medida que le vamos practicando, cuanto más la practicamos, cuanto más la cumplimos, más parecido al Mesías somos, porque Él la cumplió al 100%. Y eso nos lleva al significado mismo de la palabra identidad.
La definición de la palabra identidad, dice que es el conjunto de rasgos, creencias, valores y expresiones, todo esto es lo que está dentro de la ley de Dios, que definen a una persona o grupo, permitiéndoles reconocerse a sí mismos, identificarse y diferenciarse, de los demás. Es un proceso dinámico y constante que se construye a lo largo del tiempo, influenciado por la cultura, la sociedad y las experiencias personales. Esto es una definición más bien global de lo que es identidad. Y fíjense en algo que debería ya de por sí llamarnos la atención. Dice que esas creencias, valores y expresiones les permiten reconocerse a sí mismos y diferenciarse de los demás. Esto es lo que debería haber sucedido cuando Jesús dijo que sean uno, como tú y yo lo somos, Padre. Que sean uno, que sean idénticos, ¿no? Ahora, lo que ha sucedido en la historia no es eso. Tristemente hablando, lo que ha sucedido en lo que llamamos el cristianismo, en cualquiera de las variantes, es una pérdida absoluta de la identidad y todos diciendo reconocerse idénticos a Dios, pero no idénticos a sus hermanos. 50.000 denominaciones en el mundo, y solo eso de lo que es cristianismo oficial hablando, ¿no? Y ni hablar de todos los otros que se reconocen cristianos pero no son reconocidos de forma oficial. Cada uno de ellos viéndose diferenciados de los demás. Es triste que suceda así porque hay una pérdida de identidad muy grande en el mundo y para con Dios también. ¿Por qué? Porque justamente aquellos que dicen reconocerse con Dios, lo que es el sistema de creencias, valores y expresiones que Dios dejó establecido en su ley, que fueron las que siguió Jesús al pie de la letra, es lo que rechazan la gran mayoría. La gran mayoría dicen, no, eso no lo tenemos que hacer, siendo que es algo que hizo Jesús. Dicen, nosotros eso no lo tenemos que hacer. Y definen ellos sus propias creencias, valores y expresiones. A lo que ellos interpretan. Y no a lo que dejó escrito el Señor. Ahí hay una pérdida de identidad. Puede parecerse, puede ser similar, pero sigue siendo diferente. Sigue diferenciándose con la vida misma de Jesús. La etimología de la palabra identidad, o sea, la raíz misma de cómo se fue armando la palabra identidad, dice que la palabra identidad proviene del latín identitas, que significa la cualidad de ser lo mismo o la mismidad de alguien. Este término se deriva de idem, que se traduce como el mismo o lo mismo o idéntico. También lo usamos hoy en día como idéntico. Identitas, la palabra latina, fue creada para traducir el concepto griego de tautotes, que significa mismidad. Esta palabra identitas o identidad, ¿no? Es la que correspondería a la palabra tautotes, ¿no? Porque no existía antes. Pero básicamente transmite la idea de ser idéntico. Identidad, idéntico, es lo mismo. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta esto, cuando hablamos de que tengo identidad, debo ser idéntico a lo que me da identidad. En este caso, si estamos hablando de Jesús, deberías pensar, actuar y vivir de forma idéntica a Jesús. Por ejemplo, Jesús guardó la ley a tal punto, fíjense que 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecar es transgredir la ley, y a Jesús no se le halló pecado en él. Entonces nunca transgredió la ley, distinto a lo que muchos creen.
que él transgredió la ley en cuanto al Shabbat. Y no la transgredió en cuanto al Shabbat. Transgredió la ley fariseica en cuanto al Shabbat, pero no la ley de Dios. Que eso es lo que determina el pecado, es la ley de Dios, no la ley fariseica. Enojó a los fariseos y a los religiosos de la época porque no hacía lo que ellos decían que se debía hacer, sino que él hacía lo que Dios decía que se debía hacer. Ahí hay una gran diferencia. Hoy la mayoría de las personas que dicen tener identidad en Dios no hacen lo que Dios dice que hay que hacer, sino que hacen lo que los pastores dicen que hay que hacer. Esa es una gran diferencia con Jesús. Una gran básicamente es lo opuesto a lo que Jesús hizo. Por más que los disfracemos de cristianismo, sigue siendo lo opuesto. Jesús cumplió la Torá, la ley de Dios, al 100%, y por esa razón no se halló pecado en él. Entonces, si yo digo tener identidad en Jesús, lo que debería hacer es hacer lo que hizo Jesús, idéntico, ser idéntico a él. En cuanto a la práctica, en cuanto a la misericordia, algo que también, en lo cual fallamos mucho, en cuanto a la visión, en cuanto a la consagración, en cuanto a todo, debería ser idéntico. Y en eso no puedo decir tener identidad si no vivo mi identidad siendo idéntico a él, aquel que la forja, aquel que me la da a la identidad, ¿no? Para profundar un poquito más, si vamos a buscar el equivalente en hebreo, la palabra tautotes del griego significa identidad, mismicidad, ser el mismo, ¿no? Y no tiene una traducción directa de una sola palabra en el hebreo bíblico o clásico, que sea un equivalente exacto. Lo que hoy en día se usa, sobre todo cuando se habla de Cábala o del hebreo, el pensamiento hebreo moderno, es la palabra atzmut, que habla de la esencia de las cosas. En este caso ellos, los judíos, la toman a la palabra atzmut para referirse principalmente a Dios y a la esencia misma de Dios. Este sería el término más cercano a lo que sería la esencia o la mismicidad que estaría evocando tautotes, el ser el mismo, ¿no? Pero en este caso, como les digo, en el hebreo moderno se utiliza pensando en la esencia de Dios y que debería esa esencia estar en nosotros. Esta palabra atzmut es una palabra que deriva de la palabra etzen, del hebreo etzen, que esta palabra es principalmente traducida como hueso en la Biblia. La gran mayoría de las veces, o si no todas las veces que lean hueso en la Biblia, utiliza esta palabra etzen, refiriéndose a hueso y por tanto refiriéndose a la esencia misma de las cosas. Y se usa, bueno, lo que decía recién, ahí estaba por leer lo mismo, se usa para referirse a la esencia propia de algo o alguien. De esta palabra etzen, hueso, se toma y se formula la palabra atzmut, que es la que habla de la esencia de Dios. Fíjense un pequeño detalle ahí de lo que mucha gente hoy en día está, digamos, sacando a relucir con el tema de lo que es el ADN, hablando de que en el ADN nuestro tenemos la firma, el sello de Dios, la letra Yud, Hei, Vav, Hei en el ADN. Ustedes después lo pueden buscar en YouTube si no lo han visto. El ADN se encuentra por todo nuestro cuerpo, ¿no? Está distribuido por todo nuestro cuerpo. Pero una vez que morimos, una vez que nos secamos, ese ADN obviamente no lo van a encontrar en el cuerpo, no, porque se degrada rápido. Pero sí lo van a encontrar conservado en los huesos. En el hueso, en la médula, se encuentra el ADN que se mantiene conservado. Y es digamos la parte más que más van a apreciar los arqueólogos a la hora de buscar información,
porque justamente ellos van a ir a los huesos, todos estos científicos van a ir a los huesos para tratar de sacar información sobre el cuerpo que se haya encontrado. Los arqueólogos, los forenses, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se conserva el ADN, y cuanto más denso es el hueso, más conservación le da al ADN. Por ejemplo, uno de los huesos que más por más tiempo conserva el ADN es el huesito cloacal del oído, de nuestro oído. Ese huesito chiquitito es tan denso que, porque tiene que aguantar el martilleo constante, es tan denso que es uno de los que más conserva el ADN de las personas. Fíjense que hasta en los más profundos, cuando decía Pablo, ¿no?, que la palabra penetra hasta la médula misma, ¿no?, hasta nuestro ADN. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace cuando nosotros hablamos, predicamos y entendemos de la palabra del Señor. Cuando Jesús decía que sus ovejas escuchan su voz y le obedecen, es porque esa palabra llega hasta la médula y revive esa esencia. Y eso mismo es lo que vamos a ver más adelante, que es lo que utilizó el Señor para hablar sobre los huesos secos en Ezequiel. Aquellos que se han secado, aquellos que espiritualmente quedaron secos, quedaron muertos y que ya no tienen el ADN a la vista, ya no tienen un ADN en el cual podemos ir con un hisopo, hacerle una muestra de saliva y sacar de ahí el ADN. Ya no tienen eso, no lo tienen a flor de piel, la esencia misma de Dios. Pero en lo más profundo de ellos todavía permanece ese ADN, y a eso es a lo que vamos a ir con este estudio. Esta palabra etzen, como dijimos, es hueso, así está derivada en el diccionario, hueso como algo fuerte, por extensión cuerpo, figurativamente sustancia, y se refiere a uno mismo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, alguno de los usos es en Génesis 2:23, donde dice Adán, hueso de mis huesos, es en este caso Eva. Éxodo 12:17, que habla de en el mismo día, acá en este caso la palabra es utilizada para hablar de el mismo día, en el mismo momento. La palabra mismo sería hueso, la esencia misma del día, o durante el día, ¿no? En Éxodo 24:10, donde ellos dicen que ese zafiro, cuando los ancianos subieron para hacer el pacto con el Señor, para decirle sí, guardaremos tu Torah, tu ley, dice que ellos vieron la montaña que se hizo como un piso de zafiro, y dice semejante al cielo. La palabra semejante ahí es la palabra etzen, hablando de ser igual a lo que ellos ven en el cielo, ¿no? Como para tener un pequeño contexto de esta palabra. La palabra tselem, otra palabra que vamos a estar viendo, y que está correlacionada con esto, y ya vamos a ver cómo, es la palabra tselem, que significa hacer sombra o fantasma o ilusión. Esta palabra es la que Dios utiliza cuando crea al hombre y la mujer y dice que los haría a imagen y semejanza de él. ¿Por qué digo que está vinculada? No es tan vinculada gramaticalmente de una forma lógica y visible, pero sí en el concepto, ¿no? Porque nosotros tenemos identidad al hacernos igual a otra persona, y en este caso Dios habla de esa identidad que habría de ser construida, la habla por medio de otra palabra que es tselem, que es sombra, y ya vamos a ver cómo se utiliza. A imagen y semejanza nuestra lo haremos, dijo Dios en Génesis 1:26. Esta misma palabra fue usada en muchas otras partes, por ejemplo Génesis 5:3, para que ustedes vean, dice que Sem fue hecho a imagen y semejanza, a imagen de Adán, ¿no? A la sombra, como la sombra de Adán.
Y esto tiene un concepto potentísimo en el pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran una imagen y la pasan a negro absoluto, entonces lo que tenemos ahí es una sombra. Es una proyección en potencia de la imagen de Dios, en este caso, o en el caso de Sem, de la imagen de Adán. Si Sem crece obedeciendo a su padre, él será la viva imagen de su padre. Si Sem busca otro camino y hace su voluntad y no la voluntad de su padre, entonces será simplemente la sombra y nada más. Lo que pudo haber sido y nada más. Eso es lo que transmite la palabra Tselem. Números 33, 52 dice: a imágenes de fundición. Esto es la forma en cómo veían, ¿no? Las imágenes de fundición o los ídolos eran básicamente la sombra de lo que el humano, de lo que su creador entendía, creía o imaginaba, o la representación de otro humano o de un animal o de lo que fuera, ¿no? Entonces esa era la imagen también de eso. Salmo 39:6 habla de que como sombra es el hombre, ¿no? Ahí después pueden leer todo el contexto. Salmo 73:20 dice que el Señor menosprecia la apariencia del que hace el mal. Y ahí la palabra apariencia es Tselem. Dios menosprecia justamente esos que toman ese camino que no se forma a imagen de él. Y Tselem se forma o está muy estrechamente muy vinculado con la otra palabra que se da para sombra, que es Tzel. Verán que se escriben prácticamente iguales. Tzel, bueno, es sombra literalmente o también figurativamente, y esta es la que se usa como ala, se ha traducido como ala, como amparo, como sombra, ¿no? Y es, por ejemplo, en el Salmos 91:1, donde dice que en la sombra del Omnipotente, y siempre está usada como amparo, protección, a diferencia de la otra que es Tselem, que es imagen, que es lo que debería ser, ¿no? Entonces fíjense que sin Tzel no tendríamos Tselem. Entonces yo me tengo que amparar a la sombra para después poder ser imagen, ¿no? En el concepto de Tselem, el concepto de Tselem es fundamental para entender lo que es la identidad humana desde una perspectiva bíblica. Se refiere a la noción de Tselem Elohim, que sería a imagen de Dios, en Génesis 1:26, y en el hebreo Tselem está íntimamente ligado a la palabra Tzel, que significa sombra. Esto sugiere que el ser humano es una sombra o un reflejo vivo de Dios. Podríamos decir que es una copia idéntica, pero en potencia. En potencia. Porque comienza siendo una sombra, comienza en tinieblas, pero debe caminar. Y ahí eso de caminar denota el rumbo que vas a tomar, por tanto denota obediencia. Debe caminar hacia la luz, y la luz es la palabra de Dios, su Torá. El caminar, como dijimos, denota obediencia, y la luz muestra su imagen verdadera. O sea, cuando te da la luz, se ve lo que realmente sos. Y eso es lo que siempre explicamos cuando hablamos de Torá. Mucha gente no quiere saber nada con la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá muestra el pecado que tiene el hombre. Muestra lo que realmente somos. Y no lo que creemos ser, lo que quisiéramos ser, sino lo que verdaderamente somos. Ahí es donde se va a ver si estás realmente siendo imagen y semejanza de Dios, cuando la luz te ilumina. Si vos no dejas que la luz te ilumine, vas a seguir siendo solamente sombra. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los cristianos hoy en día. No dejan que la luz completa los ilumine, solo algunas partecitas. Porque obedecemos a medias. Solo algunas partecitas y nada más.
Eh, y cuando nos ilumina, esa luz es tan grande que no abarca solo nuestro cuerpo, sino que también ilumina nuestro camino. Ahí es donde dice el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies y lumbrera a mi caminar. Por tanto, es allí cuando somos iluminados, es cuando empezamos a adquirir identidad. Porque ahí todo lo que no es acorde al Señor lo sacamos, aunque duela, y nos vamos moldeando. Hagamos de cuenta que nos vamos haciendo cirugías plásticas para llevarnos a ser cada vez más igual a Dios. ¿Por qué digo cirugía plástica? Porque eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Como dijo Jesús, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar sin una mano en el reino de los cielos, ¿no? Que de cuerpo completo en el infierno. Entonces empezamos a mutilar todo aquello que no es igual a Dios para quedarnos los más parecidos al Señor posible, ¿no? Etzem, hueso de mis huesos, imagen de su imagen. Ahí venimos a ser Tselem. Nuestra identidad es el conjunto de rasgos, creencias, valores y expresiones que están escritas en la ley de Dios, las cuales nos son ajenas en un comienzo, porque tenemos una noción de lo bueno y de lo malo con lo cual nacemos todos. Pero después necesitamos optar por ese camino o por otro. Y ahí es que podemos quedarnos en la sombra, en ser potencialmente a imagen de Dios, o podemos caminar hacia la luz y vernos lo que realmente somos y construirnos en obediencia a imagen de Dios. Somos solo la sombra en busca de refugio. Somos solo el Tselem en busca, el Tzel en busca de Tselem. Pero al refugiarnos en Yeshua, caminamos en obediencia a la ley, deberíamos caminar en obediencia en la ley, y esto nos lleva a la luz y a ser a imagen y semejanza igual a Dios. Y esto no es herejía, lo mismo lo dijo Jesús, ¿no? Lo mismo dijo Jesús. Proverbios 4:18 nos dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjense que la misma Biblia transmite este concepto. Primera de Pedro 2:9 dice, para que anunciáis, claro que estos estaban abreviados, ¿no? Solo en esta parte por una cuestión de espacios en la diapositiva. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas, de las sombras, ¿no?, a la luz. En 2 de Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué creen que era la justicia? La justicia era la práctica de la Torá, la práctica de la ley, la práctica de la obediencia completa a Dios. Eso nos hace resplandecer, y cuando resplandecemos se ve que la imagen de Dios, reflejamos la imagen de Dios. Por esa razón la luna en la Biblia como símbolo siempre fue símbolo de la iglesia, del pueblo, de aquellos llamados a ser a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, el sol de justicia, que es Yeshua, que es Jesús. Debe reflejar esa luz. Entonces la luna sería como un mini sol, un sol que brilla en la oscuridad. Eso es en sí la luna, porque refleja la luz del sol. Y así deberíamos ser nosotros.
De esa forma, al reflejar al 100% y no querer hacer nuestra luz, sino reflejar al 100% la luz de Yeshua, es que nos hacemos a imagen y semejanza de Él. Avanzando un poquito en el concepto de identidad, fíjense, por ejemplo, en el Edén, el nombre Adán. El nombre ya como un diseño dado por medio de Dios. Era construido por las letras Aleph, Dalet y Mem, letras hebreas, que ahí las tienen en pantalla. Estas letras eran representadas con dibujos. En este caso están viendo con el idioma hebreo, con la letra hebrea actual, moderna, pero originalmente eran dibujos. En el caso de la Aleph era la cabecita de un toro, la cabecita de un buey. La Dalet era una puerta y la Mem eran las aguas. Ese toro, ese buey representaba el liderazgo, por tanto era una letra que se representaba siempre a Dios, porque era el fuerte, la fuerza, el creador, el omnipotente, ¿no? Y era el primero, el uno, lo dicen hoy en día a Dios, el uno, y la Aleph es la letra que representa el número uno, porque es la primera letra del alefato hebreo. La Dalet, que es, como dijimos, la puerta, y la Mem, que son las aguas. La Aleph es, como dijimos, el creador, la fuerza primordial. La puerta son el umbral, el movimiento, el acceso, el camino. Y las aguas representan las naciones, caos, la multiplicidad del mundo. Adán, entonces, podríamos traducirlo teniendo en cuenta los significados de sus letras, como el que viene de Elohim, el que viene de Dios, y cruza la puerta hacia las naciones. Exactamente eso es lo que hizo Yeshua, eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Fíjense que en el mismo nombre, Adam, que significa humanidad, es la traducción correcta, o la más acertada, digamos, de la palabra, ya desde por sí, en la palabra en sí, que habla de la humanidad, está dándonos un mensaje que nos habla de Jesús, el que viene de Dios y cruza el umbral, cruza las puertas hacia las naciones. Justamente estuvimos hablando en las fiestas, si no lo pueden ir y buscar, el video de el pacto del umbral, y cómo eso habla absolutamente por medio de las costumbres de Jesús. Habla de un pacto que se hacía para aceptar al rey en las casas, y eso es por medio de Jesús es trasladado a todas las naciones, ¿no? Entonces la palabra esta, Adam, tiene un mandato funcional y no es necesariamente un nombre más. En el pensamiento hebreo, el nombre no es una etiqueta, es una descripción de la esencia, del etzen. Adam fue diseñado para ser el puente entre el creador y la creación, el administrador que lleva el orden de la Torá al caos de las naciones. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. La palabra que está vinculada, porque siempre en el hebreo hablamos de los hebraísmos, ¿no? De que usan a veces palabras similares para transmitir mensajes profundos, es la palabra Adamá, ¿no? Porque fue hecho del polvo de la tierra. Adam fue hecho del Adamá. Entonces, en ese hebraísmo de usar esas palabras similares, generalmente el hebreo es una forma, un método de escritura, pero al mismo tiempo una manera de profundizar más algún mensaje. En el caso de Adamá, es la palabra Adam más la letra Hei. La letra Hei es la que tiene un hombrecito con las manos arriba y que habla de revelación o aliento divino. Entonces,
El hombre, la humanidad y la tierra están vinculados en el mismo código, y esto también lo ha descubierto la ciencia, ¿no? Que en esencia tiene los mismos, la misma composición, el hombre, la misma composición orgánica, estamos hablando, el hombre con la tierra, ¿no? Cuando el hombre pecó, la tierra misma fue maldecida. Ahí está el vínculo. Y cuando Elohim sopló en el hombre su aliento, lo transformó en alma viviente. La imagen de Dios no es una característica física, es un mandato funcional, representar al Creador sobre la tierra, el Adán en el Adamá. Primera de Corintios 15:45 dice: el postrer Adán, que es Yeshua, es espíritu vivificante. Donde Adán falló, el segundo Adán cumple el diseño original. Esto es 1 de Corintios 15:45. Entonces fíjense cómo desde el principio nos iba hablando de la identidad que se perdió al pecar, pero que debería ser restaurada en Yeshua, en Jesús. Bien, cuando hablamos de identidad, y hemos mencionado bastante lo que es la Torá, ¿no? La ley de Dios, pero a veces tenemos una mala idea, una mala imagen de lo que es esto, y produce en mucha gente rechazo, porque simplemente no se conoce, ¿no? Generalmente es traducida como ley. No es que esté mal, pero no es la palabra ley. En la antigüedad no era la misma, no tenía el mismo significado que lo que le damos hoy. No tenía el mismo énfasis en el significado que el que le damos hoy. No era en un sentido, la palabra Torá no es ley en un sentido legalista, en un sentido de las leyes que impone el Estado. Es la ley como la ley de mi casa, ¿no? La ley de mis padres, ¿no? En ese sentido es ley. Que tiene que ver con algo que hay que cumplir, pero que es en base al amor, en base a algo bueno que ellos quieren, que es algo bueno para la convivencia, algo bueno para poder mantenernos en respeto mutuo entre ambos, ¿no? En sí, todas las leyes tendrían que tener ese mismo objetivo, solo que cuando hablamos de una ley a nivel nacional, ya lo bueno es tan colectivo que para muchos deja de sentirse como necesariamente o intrínsecamente bueno, y entra a mezclarse con otros querer, con otras intenciones, tal vez políticas o lo que fuera. En cambio es diferente a lo de la casa, porque aquel que impone la ley debe ganarse ese respeto, en este caso nuestro Padre, ¿no? A veces se da eso y a veces no. Pero cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, cuando hablamos de Dios, ahí cambia la cosa, porque Él sí se gana ese respeto. Él lo que dice, lo cumple. Él, si dice que te va a cuidar, te cuida. Si dice que te va a proteger, te protege. Si dice que te va a amar, lo hace incluso entregando su vida por vos. Entonces ahí cambia la cuestión. Ya no es una ley fría, una ley distante. Es una ley que debería nacer, el querer obedecerla, nacer de mi corazón. Porque no se trata de imposición, se trata de que aquel que la da, aquel que pide que se respete esa ley, se ganó ese respeto. Eso es en sí la esencia misma de la palabra ley. Y podría traducirse, o tiene que ver la raíz de la palabra Torah, que es yará, tiene que ver con apuntar, como una flecha que da en el blanco, enseñar, como un maestro apuntando al conocimiento correcto, y instruir, como un padre guiando a su hijo. Estas tres premisas están dentro de la palabra Torah, que por medio de la raíz está yará. Y esto mismo es, por ejemplo, lo que dice en Levíticos 18:5: guarden mis estatutos, mis decretos, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo soy Jehová. Y muchos han malentendido lo que dice acá.
muchos han malentendido por las palabras escritas en el Nuevo Testamento. Si mal no recuerdo, no lo escribí acá cuando armé esto, pero si mal no recuerdo, creo que era en Juan, donde dice, recuerden que la ley dice que el que guarda los mandamientos vivirá por ellos. Y muchos han malentendido ese pasaje, diciendo de que si guardamos aunque sea un mandamiento, tenemos que vivir conforme a todos, y es como que te esclaviza. En ese sentido lo han entendido muchos, y no es así. Fíjense lo que dice acá, cuando nosotros vamos a lo que Juan citó, dice que adquiriremos vida por ellos, ¿no? Y ahí es de donde se van a otro extremo mucha gente, cuando mal entienden estos pasajes. Entonces, si adquirimos vida, o si vamos a adquirir vida por medio de guardar los mandamientos, ¿para qué necesitamos a Jesús? Y sí, la ley dice que adquiriremos vida. Dios mismo dijo que adquiriremos vida. El tema es la exigencia de la ley. La exigencia de la ley está también plasmada en otro pasaje en el Nuevo Testamento, donde dice que si nosotros incumplimos un mandamiento, nos hacen incumplidor de toda la ley. O sea, si nosotros pecamos con un mandamiento, somos pecadores para toda la ley. Entonces, bajo ese nivel de perfección que exige la ley, ninguno puede adquirir vida, porque todos están bajo la maldición de la ley, que es el pecado. No que la ley haga maldición, sino que la ley marca lo que es maldición. Y ese es el pecado, la desobediencia. Ahí es donde el único que adquirió vida por guardar la ley, tal cual lo dice Levítico 18:5, es Jesús. ¿Por qué? Porque Él no pecó, Él la cumplió a la perfección. Él cumplió lo que ninguno de nosotros puede cumplir. Ahora, ¿eso quiere decir que estoy libre de no cumplir la ley? No, no quiere decir que yo ahora puedo vivir mi vida sin cumplir nada. Quiere decir que ahora tengo más responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando Él la cumple a la perfección, lo que va a hacer con nosotros es suplir a lo que a nosotros nos falta. Pero no nos deja de responsabilidades. No es que puedo sentarme en la silla con los brazos detrás de la cabeza y decir, bueno, ya está, me relajo, total, Jesús cumplió con todo. No. La ley, o Dios más bien, aquel juez que nos va a juzgar conforme a la ley, como todo juez lo hace, lo que Él va a hacer es juzgar nuestro esfuerzo por cumplir, por guardar, por obedecer sus mandamientos. Y la parte que nos falta, porque a todos nos va a faltar, ninguno llegó a ese estándar, la parte que nos falta va a ser suplida por Jesús, suplida por la obra de Él en la cruz. Va a ser rellenado eso. Pero aquel que no lo aceptó a Él, aquel que no vivió conforme a Él, entonces, ¿de qué suplemento vamos a estar hablando? Simplemente no van a llegar al estándar. Simplemente eso. Entonces, no nos quita responsabilidad, no nos quita la obligación de cumplir la ley. Lo que hace es suplir lo que nos falta, que es muy diferente. Entonces, la Torá no es un sistema de salvación por obras, es un sistema de vida, es un sistema que nos marca, nos direcciona hacia un blanco, nos llena del conocimiento correcto y nos guía como un padre guía a su hijo con los consejos. Fíjense, si nosotros usamos una analogía para la Torá, podríamos decir que si compramos un auto sofisticado, no sé,
hablemos de un auto de estos que vienen con mucha tecnología encima, el auto va a venir con un manual y el manual nos dice cómo usarlo. Por ejemplo, algo muy básico, ¿no? Pero para el ejemplo sirve: no pongas azúcar en el tanque. Esto no es porque el fabricante esté peleado, sea un tirano y esté peleado con la industria azucarera y no quiera saber nada con el tema de azúcar, sino que simplemente el motor no fue diseñado para procesar azúcar y ese azúcar lo va a dañar. Entonces te está cuidando, con esa prohibición te está cuidando a vos de lo que a futuro le puede causar a tu auto. Entonces, si nosotros no le hacemos caso, vamos a sufrir consecuencias, no castigos del fabricante, sino consecuencias de nuestra desobediencia. Lo mismo sucede con el tema de la Torah. La Torah es ese manual del fabricante, es aquello que nos va a guiar para recuperar identidad, nos va a guiar para acercarnos a la verdadera identidad, la identidad del reino. Nos va a guiar para que nosotros podamos recuperar la cosmovisión original. La Torá no dice no robes porque Dios sea un policía cósmico esperando atraparte. Lo dice porque el robo viola la gramática de la confianza social y una sociedad sin confianza colapsa. No es legalismo, es ética, podríamos decirlo, espiritual, inscripta en la realidad, en las prácticas, en las costumbres, ¿no? Y algo que a veces es incómodo para mucha gente es que la Torá existía antes del Sinaí. ¿Por qué digo incómodo para mucha gente? Porque los evangélicos, no evangélicos, los cristianos en general, que rechazan la Torá, ellos creen que la Torá surge con Moisés solamente. Y no, la Torá a Moisés se le da por escrito, pero no fue que inició con Moisés. Y para los judíos por una cuestión de nacionalismo, ellos entienden y creen y afirman que la Torá surge con Moisés, porque ellos son los especiales, ¿no?, en el mundo. Y no, la Torá surge desde un inicio, porque es la que nos vincula con el Señor, es aquella que Adán y Eva estaban guardando hasta que pecaron. Por esa razón a Jesús, quien guardó la Torá al 100%, lo vinculan con el primer Adán, ¿no? Porque digamos que hizo a la perfección lo que el primer Adán debía hacer y no logró. Y al mismo tiempo podemos ver esos rezagos de la Torá con la historia de Caín y Abel, Abraham, ¿no es cierto?, que dice que Abraham guardó su ley, sus leyes, decretos y mandamientos. O Job, que se dice que era contemporáneo de Abraham, pero en otra tierra. También los amigos de él dice guarda la ley del Señor. Y todos estos eran mucho antes de Moisés. Entonces, la Torá existía desde el Sinaí. Fue revelada en Éxodo 20, pero revelada al pueblo que la había olvidado. No fue inventada ahí. Ya estaba desde la creación misma, desde aquel primer momento. Ahora, cuando hablamos de la deconstrucción o hablamos de que ese mensaje original se va rompiendo, se va tergiversando, ahí tenemos que empezar a hablar de mitos y mitologías, que es lo que surgió casi inmediatamente después, ¿no? De hecho, la mayoría de las mitologías que tenemos hoy en día por el mundo, la gran mayoría tienen que ver con lo que sucedió antes del diluvio. Y se sabe que para construir el mito generalmente se necesitan de 3 a 5 generaciones para convertir a una persona o evento o leyenda en leyenda, y aproximadamente el doble, o sea, de unas 6 a 10 generaciones
para que esa leyenda se consolide como un mito ya arraigado en la cultura. Para que una historia se transforme en mito es necesario que mueran los testigos presenciales. El mito se crea a través de la repetición de generación en generación, donde los elementos reales se mezclan con fantasías, cambiando nombres y detalles a los mismos, ¿no? Entonces, como para tener esto en cuenta de que si la Torá es un mito o no, ¿no? Fíjense, Adán vive, o sea, él camina con Dios, él conoce a Dios, está en la presencia de Dios en el Edén, y él vive 930 años. Él conoce a Lamec, padre de Noé, en el año 874, que estaría naciendo Lamec. Matusalén, él habla de forma directa con Adán, y tanto Matusalén como Lamec, que pudieron haber ambos hablado con Adán, estaban vivos mientras Noé estaba construyendo el arca. Entonces estamos hablando de Noé siendo la segunda generación desde Adán. Sem, hijo de Noé, conoció posiblemente acá dice, hay una confusión, o acá dice conoció a Abraham. No conoció a Abraham, Sem, hijo de Noé, pero sí conoce a Matusalén y a su abuelo, obviamente, que eran, digamos, de forma directa. Entonces, incluso podríamos dejar de lado a Noé y pasar de la generación de Adán, pasar como directo a Sem. El relato pasa a Lamec, Matusalén y directo a Sem. Y de Sem llega directo a Abraham. Fíjense que recién podría estar haciéndose tal vez una pequeña leyenda. En el peor de los casos, ¿no? Fíjense lo que es eso. Y de Abraham, Dios dice en Génesis 26:5, dice, por cuanto yo, Abraham, mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nunca hubo más de 2 o 3 generaciones de separación entre los protagonistas del relato y que pasaban el conocimiento de la Torá, de la ley de Dios, de forma oral, y la promesa del Redentor. Ahora quiero hacer un paréntesis acá, porque la ley judía, la ley fariseica, ellos le llaman Torá oral o ley oral. No es esta no es. Lo que los judíos llaman Torá oral o ley oral es ellos la explican de esta forma. Dios le da a Moisés la ley escrita y le da explicaciones de forma oral de cómo proceder con la ley escrita. Esas explicaciones de forma oral se van pasando, no se escriben, sino que se van pasando de manera oral, y siempre en un círculo cerrado que son los fariseos, los posteriores rabinos y demás hasta los días de hoy. Así es que ellos entienden que se construyó la ley oral. Entonces no es la misma esta. Esa ley oral es dada para esclavizar a las personas, creada más bien por el hombre para esclavizar a las personas, y esta ley oral es la misma ley que Dios le da por escrito a Moisés, solo que en este caso no estaba escrita, sino que estaba transmitida oralmente desde Adán hasta Abraham. Eso es una diferencia clave, ¿no? Para que no nos confundamos. Entonces, la Torá oral, la promesa del Redentor, los detalles de la caída, el plan de restauración codificado en lo que nosotros conocemos como la Torá, pasó por una cadena directa de testigos, no por un teléfono descompuesto. Apenas 2 o 3 testigos que se comunicaron, y que es muy poco probable que se distorsione el mensaje cuando es tan poco.
Entonces podríamos concluir que la longevidad en el texto no fue un error, sino un mecanismo de parte de Dios para preservar ese diseño original. Fue un mecanismo de parte del Señor para que se mantenga su verdad. Ahora ya no se iba a necesitar ese mecanismo, porque después de Abraham ya Dios lo iba a hacer dar por sentado, dar por escrito, después de lo que él declaró en Génesis capítulo 6, donde dice: de cierto, el corazón del hombre es siempre volcado al mal. Siempre volcado al mal. Entonces, él cambió, como quien dice, los planes. Y en esto no es que Dios, se equivocó antes, ahora cambiemos el método. No. Es que Dios deja todas las opciones sobre la mesa para que después la gente no diga: pero vos no nos diste la oportunidad. No, sí, la oportunidad la tuvieron todos por igual y la desaprovecharon. A eso es lo que Dios hace. Entonces, siguiendo con esto, fíjense en la genealogía dada en Génesis 5, ¿no? De Adán, su hijo Set, de Enos, Cainán. Ahí tienen los nombres de cada uno y el significado de los nombres de cada uno. Si nosotros unimos todos los significados, podríamos concluir en una frase unificada similar a esta: al hombre está designada la mortalidad dolorosa, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá a los desesperados descanso, al anhelado también descanso. Entonces fíjense que ahí el propósito de Dios en toda esta genealogía, en todo este primer tiempo, lo tenía el Evangelio, lo que nosotros conocemos hoy como el Evangelio completo, ya codificado en los nombres de los patriarcas antes de que Moisés escribiera una sola letra de la Torá. Esto no fue un accidente, esto era un diseño, un plan de redención predeterminado antes de que el mundo existiera. La Torá nunca se perdió, se preservó en unos pocos fieles, transmitiéndose oralmente hasta que fue escrita en el Sinaí. Todo lo que sucede en los primeros 6 milenios es la preparación para lo que es el 7º milenio, donde la promesa se consuma por completo. Esto es lo que podríamos llamar como el hilo conductor del plan de salvación. Aunque una historia pueda exagerarse rápidamente, o sea, en una generación, la consolidación de un mito colectivo toma varias generaciones para que se distancie de una realidad histórica. Lamec, padre de Noé, vio y pudo hablar con Adán, quien era testigo de la historia original, y Sem pudo escuchar a su abuelo contarle de estas historias. Entonces no hay un distanciamiento tan grande como para que haya una distorsión en la historia, a menos que haya sido hecha esa distorsión adrede. Y eso es lo que sucedió con el linaje de Caín y llegando después a lo que es Nimrod y demás, donde de ahí surgieron casi todos los mitos del paganismo. Pero eso va a ser tema para otra charla. Pero sí hay que marcar que ahí estaba la distorsión, la creación del mito por medio de Nimrod, el primer tirano. Fíjense que acá la palabra utilizada para tirano es la palabra militar, de la palabra gibor, que es tirano militar, alguien que usa su fuerza para dominar y no para servir. Esta palabra es la palabra utilizada para Nimrod, ¿no? Aquel poderoso, el gibor, ¿no? Que hace referencia a esto, un tirano militar que usa su fuerza para dominar y no para servir. De Nimrod se dice que era Sajit Lifnei Jehová,
cazador en oposición a Jehová. ¿Qué cazaba? Se dice en la tradición, no lo dice la Biblia, pero sí se da por entendido en la tradición, que cazaba almas en contra de Dios. Era un prosélito de la rebelión, rebelado en contra del Creador. Y su proyecto no solo era político, sino que era ideológico. Instalar un sistema donde el hombre, en este caso comenzando por él, fuera el centro y no Dios, no Elohim. De acá, del proyecto que podríamos decir que es de Nimrod, es donde surgen posteriormente todos los reyes que fueron adorados como Dios, ¿no? Y la adoración solar tiene como base, la adoración solar que está en casi todo el paganismo, tiene como base esta ideología de Nimrod. Poco a poco transformó el estado de cosas en una tiranía, sosteniendo que la única manera de apartar a los hombres del temor a Dios era que dependieran constantemente de su propio poder. Esto lo dice Flavio Josefo en la Antigüedad de los Judíos 1.4. Nimrod al mismo tiempo, o la Biblia en Génesis nos dice, acá está mal puesto la cita de Génesis, en Génesis 11 nos habla y nos dice que se quiere construir lo que conocemos como la Torre de Babel, ¿no? Él quiere hacer un imperio, hagámonos un nombre, ¿no? Y él quiere hacer un imperio y que posteriormente todos después los emperadores, los gobernantes de los imperios, buscaron ser adorados como Dios, de forma directa o indirecta, ¿no? Siguieron la misma metodología de Nimrod, ¿no? El ser adorados como dioses, el sacar a Dios del medio de la ecuación y que lo sirvan solo a ellos. Fíjense, si nosotros hacemos una anatomía de la Torre de Babel, podemos ver que ellos hablaban una sola lengua, había un protocolo conceptual unificado, todos procesaban la realidad con una misma cosmovisión, y esto mismo es lo que se ha buscado hacer a lo largo de la historia. Todos los imperios buscaron imponer una misma cosmovisión, una misma cultura, una misma lengua. El que estuvo más cerca de conseguir todo eso fue Alejandro Magno, y era parte de su visión, y fue uno de los que estuvo más cerca de conseguirlo. En cuanto a lo que es ideología, en cuanto a lo que es la extensión del imperio y la imposición misma, fue Roma, pero Roma adoptando todas las métodos, ideologías y lenguas de los anteriores. Incluso Roma, que tenía como lengua propia el latín, no utilizó como lengua franca, como lengua universal, el latín, sino el griego, que era la lengua de Alejandro Magno. Para que nos hagamos una idea de cómo se fue construyendo la historia. Y dice dicen en la Torre de Babel, hagamos ladrillo. Tecnología, el ladrillo es la tecnología estandarizada y artificial versus la piedra natural dada por Elohim. Si nosotros nos fijamos en el sistema escolar actual, lo que hace es exactamente esto: estandarizar el pensamiento de la sociedad, y lo crea de una forma artificial para que sirvan al propósito de ellos. Hoy cualquier persona que quiera pensar de forma libre y natural, él es mal vista en la sociedad. Necesita pensar en el cuadrado que les han establecido en la universidad. Y eso es parte de lo que se propuso y se divulgó desde la Torre de Babel: estandarizar. Quieren fabricar
la realidad de la gente. Y literalmente a lo largo de la historia les costó, no fue algo rápido, pero sí se vio esa intención. Y hoy, con la globalización, lo consiguieron. Eso es lo que ha intentado hacer cada imperio que surgió a lo largo de la historia. Y hoy lo pudieron hacer a nivel global. Lo están pudiendo hacer, porque todavía no está del todo al 100%, pero sí están, ya tenían un 90 y tanto por ciento hecho. Hagámonos un nombre. Este era el primer branding humano. El branding es lo que se utiliza, ¿no?, en la mercadotecnia, para posicionar una empresa, ¿no? Era el primer branding humano contra la autoridad del nombre de Jehová. Nace el humanismo. No necesitamos a Dios. Creémonos dioses a nuestra medida. No era el humanismo al 100% puro. Era un humanismo disfrazado con un tipo de adoración al humano, al gobernador, al gobernante de turno, ¿no? Que posteriormente se traslada a las personas, al interior de las personas. Amate y deificate a vos mismo, ¿no? Hacete vos mismo tu Dios. Y dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos, por si fuéramos desparramados, algo que Dios ya le había dicho a Noé, ¿no? Dispérsense en la tierra. Era una rebeldía explícita contra Dios. Dios les ordena llenar la tierra y ellos construyen la torre para no obedecer. La Torre de Babel no fue un templo religioso, fue un proyecto político ideológico de centralización del poder humano en rechazo de la soberanía de Elohim, creado por aquellos que rechazaron y se distanciaron del mensaje verdadero. Entonces comenzamos a ver lo que nosotros decíamos en este otro, que el diseño original de Dios, de la obediencia al Señor, se mantuvo en estas pocas generaciones. En esta otra ramificación hizo lo contrario. Empezaron a construir su propia realidad, a no obedecer al Señor y crear mitos paralelos para sostener sus mentiras. Tengan en cuenta estos errores, ¿no? Acá dice Génesis 12. Acá arriba lo tenemos, digamos, más correcto. Aquí, cuando uno está construyendo todo esto, el cansancio a veces te juega una mala pasada. Así que tengan en cuenta eso en los errores. Los que vea los voy a ir corrigiendo y se los voy a ir anunciando. Entonces Nimrod construye la Torre de Babel, lo que posteriormente va a ser conocida como Babilonia. No la torre, sino la zona, ¿no? Lo que posteriormente la zona va a ser conocida como Babilonia. Eumero, en el siglo III a.C., propuso que los dioses del paganismo fueron originalmente humanos reales deificados tras su muerte. La filosofía lo plantea como teoría, la Biblia lo presenta como historia. Fíjense en esto. Y a esto a lo que vamos con la distorsión de la cosmovisión. Y por tanto es una evidencia, esa distorsión de la cosmovisión es una evidencia de la pérdida de identidad que sufrió la humanidad. Una persona real, Noé, que fue quien estuvo en el diluvio, por quien se hace con el Señor, hace el diluvio. Y fíjense, deificado como Poseidón en Grecia, Neptuno en Roma, Enki en Sumeria, Nun en Egipto, ¿no? Algunas versiones distorsionadas de este Noé. Incluso acá está puesto como Gilgamesh, pero Gilgamesh también podría verse como Noé, Gilgamesh en Sumeria. Nimrod, aquel tirano militar, era Marduk en Babilonia, Osiris en Egipto. En este caso también lo vinculan con Gilgamesh.
Sem, hijo de Noé, está puesto como adorado como Shamash, que era el dios sol de Babilonia. Algunos también vinculan al dios sol babilónico con Nimrod, porque era de quien surge la adoración solar. Y a Sem con Set en Egipto, ¿no? Entonces esto es apenas como para tener un panorama y nada más. Y Jafet, por ejemplo, con Iapetus, el titán griego, e incluso hasta el nombre es parecido. Estas 70 personas, de las cuales en Génesis 10 nos habla de que de los 70 hijos descendientes de Noé surgen las 70 naciones, ¿no? Se pobla toda la tierra. Por esa razón en la Biblia el 70 es un número representativo de las naciones, ¿no? En realidad lo que se llevan al dispersarse son 70 versiones del diluvio, 70 versiones contadas de lo que ocurrió en el diluvio con sus ancestros como Adán, como Eva. Se llevan esas 70 versiones a todo el mundo. Entonces son las 70 culturas primigenias que inventaron la misma historia, o 70 naciones que llevaron consigo la misma historia real fragmentada por la confusión en Babel. Hoy, más de 200 culturas aisladas entre sí tienen la misma narrativa. Un creador descontento, un hombre justo salvado en un barco, animales preservados, aves enviadas. Un poco de todo esto hablamos cuando estábamos en el milenio 2 y vimos lo que es lo que llamaba el factor Melquisedec, ¿no? Este pequeño estudio de factor Melquisedec, donde veíamos cómo estas fragmentaciones en el mundo tenían muchas costumbres bíblicas sin que ellos lo supieran, ¿no? Casuto, Humberto Casuto, un filósofo semítico del siglo XX, descubre que el autor del Génesis conocía perfectamente el corpus mitológico del Antiguo Oriente Próximo. Su proyecto literario teológico era una confrontación sistemática con este corpus, o sea, Moisés, el autor del Génesis, lo que hace es enfrentar la mitología antigua con la realidad bíblica. Y ese tipo de narrativa muchas veces se pasa por alto en la construcción de la narrativa bíblica. Y en realidad lo que tenemos que entender de la Biblia es que todo el tiempo, por medio de las historias, no está creando mitos nuevos, sino que está confrontando los mitos con la realidad divina. Pasa que muchas veces nosotros no conocemos ese trasfondo, no conocemos el contexto y el mito al que se refiere, la ideología a la que se refiere, entonces quedan, digamos, como frases sueltas dadas por la Biblia, pero en realidad es una confrontación directa. Por ejemplo, a ver, si nosotros pudiéramos poner un ejemplo ahora, hablamos de... lo más probable es que yo me equivoque porque es algo que me estoy inventando ahora en este momento, ¿no? Pero para ponerles un ejemplo, si Dios hablara en el momento donde todos nuestros abuelos, padres o abuelos creían en la luz mala, ¿no? En que se aparecía una luz en el campo y que los seguía desde lejos, ¿no? Y todos teniéndole miedo a la luz mala. Y Dios aparece y le dice: yo soy la luz del mundo. En el contexto en que está dicho, era una deconstrucción, era una confrontación directa a las creencias de ellos. Entonces, lo único que vamos a tener escrito ahí era: yo soy la luz del mundo. Pero cuando nosotros conocemos el contexto cultural, nos damos cuenta el por qué lo dijo. Y esto yo no estoy dando un estudio de el momento en que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, que también él estaba hablando sobre algo
cultural que sucedía en ese momento, pero no estoy hablando necesariamente de eso, sino poniéndolo a modo de ejemplo de cómo el relato bíblico va a confrontar sistemáticamente ese corpus mitológico que moldeaba la mentalidad de la gente. Lo mismo sucedió cuando sacó al pueblo de Egipto. Fíjense que cuando el pueblo sale de Egipto, y ellos dicen, hagamos un Dios, ¿no? Pues Moisés se fue al monte, ya 40 días y no viene, hagámonos un Dios. Ellos hacen un becerro. Era un toro chiquito, ¿no? Un toro jovencito, ¿no? Se hacen un becerro. Y claro, la primer letra del alefato, del abecedario hebreo, es la Aleph, que es una cabeza de un toro. En aquel momento no se dibujaba, no se hacían con las letras como las que tiene el hebreo hoy, sino que eran dibujitos, y era el dibujo de una cabeza de un toro. Y esa letra, esa primera letra, ellos sabían que representaba a Dios. Entonces era lógico, en una construcción lógica, de poder representar a Dios. ¿Pero qué pasa? Que en Egipto tenían a un Dios con forma de becerro también. Un Dios becerro. Entonces la asociación hizo que en la mente de ellos sea lo mismo. Y esa asociación que parecía lógica, porque encima tenían cualidades similares, hizo que Dios lo vea como algo malo. Primero porque desobedecieron una orden directa de no hacer dioses, pero supongamos que todavía no la habían escuchado. De todas maneras, la asociación estaba mal. ¿Cómo puede ser que un dios de Egipto te saque de Egipto matando a los egipcios? ¿No? No era el mismo Dios, aunque ideológicamente lo representaran parecido. Y en realidad lo que estaba pasando es que ellos tenían una noción que perduró en el tiempo de las características de Dios, y en Egipto se construyó una deidad en base a esa característica, pero no era Dios. Era una construcción humana. Y estos la confundieron, y Dios lo que va a hacer es una y otra vez romper con esas construcciones para que conozcan al Dios verdadero. En este caso, Casuto va a darnos en sus libros y en sus tesis muchas evidencias. Algunas de ellas puse acá muy muy breve, que es por ejemplo Shemesh o Yaru, que eran los dioses Sol, Luna con nombre propio. De este Yaru viene y se vincula en algunos otros con Yahvé. Había un pueblo aparte del pueblo de Israel que adoraba a Yahweh o a Yahvé, y no era el mismo Dios de Israel, aunque tuviera el mismo nombre. Y ahí vienen muchas otras confusiones. Y era un dios solar, y la luna con nombre propio. De ahí es que viene, por ejemplo, en las inscripciones en el paganismo, hay piedras inscriptas con Yahweh y su consorte o su esposa, que era Acera. De ahí son la equivalencia de Shemesh y Yaru, ¿no? Que en los mitos eran los dioses Sol y Luna con nombre propio. En Génesis lo vincula con Maor, que era una simple luminaria y sin cualidad divina, ¿no? Era el sol y la luna y ya está, ¿no? Después Tanin era el dragón del caos. En los mitos era el dragón del caos y coeterno con los dioses, pero en Génesis era la criatura del día 5 declarada como buena, el Tanin. Después, posteriormente, si mal no recuerdo, en Job también lo nombra. En los mitos, la creación era la victoria de los dioses sobre los monstruos, pero en Génesis era solamente el acto soberano de un solo creador mostrando su omnipotencia, ¿no? La Biblia en realidad no evita los mitos, los cita para destruirlos desde adentro, de explicarles
el verdadero sentido. No se pone a pelear tampoco con los mitos, simplemente cuenta la verdad y vos elegís. Es una polémica deliberada contra las cosmovisiones paganas, si lo quisiéramos describir de alguna forma. Paul Hilbert, un antropólogo cristiano muy bueno, con materiales fantásticos, dice que la lengua, nuestro lenguaje, es el mapa de la realidad, y Babel no fue una diversificación lingüística, no fue solo una diversificación lingüística, fue la fragmentación de las cosmovisiones. La cosmovisión original, que aunque venía alterada desde el Edén, alterada por algunos, mantenida por otros, esa cosmovisión recibe un golpe de martillo y se fragmenta en 70 pedazos, y eso es lo que se va a todas las naciones, llevándose con cada uno de ellos parte del conocimiento y parte de la distorsión. Se mezclan todas esas creencias, ¿no? Y lo que Dios va a hacer después con el pueblo hebreo va a ser formar a ese pueblo, moldearlo para que vuelva a la cosmovisión original, y que exalte al Señor. Por medio de volver a esa cosmovisión original es que vamos a tener un pueblo que se restaure la forma de pensar, la forma de ver, la forma de actuar, conforme al mandamiento de Dios, para exaltación del Señor, para exaltación de su nombre, y que muestre a las demás naciones a ese Dios todopoderoso. Israel falla en un inicio, pero mantiene su esencia, la llevan en sus huesos, y a eso es lo que vamos a ir viendo en este estudio. Llegamos a Abraham, y a Abraham le llaman el hebreo, que la palabra hebreo, ibri, en el idioma original, viene de la raíz abar, que significa cruzar, pasar al otro lado o atravesar. Entonces, ser hebreo no era una cuestión de ADN, porque en todo caso, si fuéramos por ADN, podríamos vincularlos con Eber y por esa razón llamar hebreo, pero en realidad hebreo era más bien una expresión, y eso no hace un vínculo necesariamente con ADN, con genética, sino con una cuestión de decisión, ¿no? De la expresión, la ideología misma que va a marcar a Abraham, el que decidió cruzar el río. En este caso estamos hablando del Éufrates, ¿no? El que decidió cruzar el gran río, y por eso llega a la tierra de Canaán. Abraham entonces no se llamaba hebreo por su etnia necesariamente, sino que se llamaba hebreo porque dejó a Babilonia. Literalmente, él surge de Ur de los Caldeos, que era de donde después, posteriormente, va a surgir Babilonia, y que antiguamente estuvo Sumeria ahí. Deja la idolatría, el sistema de Nimrod, donde en esa zona es donde se hizo Babel. Cruza el Éufrates, que es el paralelo con el bautismo, y pasa del otro lado, cruza al otro lado. A él se le dice en Génesis 12, del 1 al 3, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y serán, por obediencia, ¿no? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pacto no era separarse de las naciones. No es con ese objetivo, separarse de las naciones. Israel no es elegido para salvarse solo, es elegido para ser el canal de bendición, a través del cual las naciones recuperarían lo que perdieron en Babel. Fíjense qué cambio de enfoque es ese.
La respuesta divina al proyecto de Nimrod, donde Babel intentó unir a la humanidad bajo un gobierno rebelde, bajo la rebeldía de Dios, Dios promete bendecir a todas las naciones a través de Abraham. Influenciar, llegar con el mensaje a todas las naciones y unirlas en concepto, en ideología, ¿no? Para que sean uno, así como tú y yo lo somos, dijo Jesús. Israel, la palabra Israel, que posteriormente es dada a Jacob, significa el que lucha con Dios y vence, ¿no? Su esposa, Sara, la palabra se forma por dos palabras, Sarat más él. La palabra Sará habla de luchar y la palabra Dios, la palabra él, perdón, es Dios. Jacob, el nombre mismo de él significa talón o engañador. Es un nombre de la carne, un nombre de alguien que manipula, que engaña, alguien que está en contacto con sus deseos carnales, y a este es al que se le cambia el nombre, diciendo que es el que lucha con Dios y vence. ¿Lucha con Dios contra qué? ¿O contra quién? ¿Contra el mundo? ¿Somos unos rebeldes contra el mundo? No, lucha contra Jacob, lucha contra su carne, contra el talón, ¿no? Contra la debilidad, contra aquello que nos manipula, que nos engaña para llevarnos a la desobediencia, ¿no? En Génesis 32 nos habla de que Jacob estaba solo al borde del río Jaboc y lucha toda la noche con el ángel, con aquella figura divina. Y ahí se le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esto es una característica que debe tener el verdadero Israel, ¿no? Y fíjense que cuando hablamos de Abraham, mencionándolo como hebreo, como el primer hebreo, hablamos de una palabra que no refleja ADN en sí, pero sí refleja identidad, decisión, sí refleja aquello a lo cual se busca, a lo cual es lo que lo guía y lo conduce. Lo mismo sucede con Jacob. Jacob, la palabra Jacob, sí refleja su identidad original, o su ADN más bien, perdón, no su identidad, ahí me confundí yo, no su identidad, su ADN es reflejado en Jacob. Pero la identidad que él va a adquirir, que va a prevalecer en él, está reflejado en el nombre Israel, el que lucha con Dios y vence. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí es donde habla de esa identidad. Entonces, luchar con Dios y con los hombres, en el caso de Jacob, ¿es prevaleciendo mi voluntad sobre Dios y sobre los hombres? No, porque eso sí hizo Nimrod, sí fue lo que buscó Nimrod. Buscó que su voluntad prevalezca contra Dios y contra los hombres, pisoteando a los hombres y haciéndose pasar por Dios. En cambio, Jacob lo hizo rindiéndose. La forma de vencer que tuvo Jacob no fue en un sentido de derrotar a Dios con fuerza física, como lo intentaba Nimrod, sino que venció porque se rindió. Cuando el ángel tocó su muslo y lo dejó cojo, Jacob entendió que no podía solo, y su única opción era aferrarse y no soltar hasta recibir la bendición, aquella bendición. Jacob sale cojo, ya no camina con su propia fuerza, ahora depende de un bastón, ahora depende de Elohim, de la cruz, de aquel madero, como nosotros debemos depender de los actos de Jesús, de la sangre que él derramó en la cruz. Ahí es donde comienza la verdadera historia de Israel. Y si se fijan, en ambos casos
en ambos casos son dos posturas que marcan una identidad. En el caso de Abraham, creer en aquello que todavía no había visto. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No que te mostré, sino que te mostraré. Y él obedeció. Aquello que todavía no había visto. Y en el caso de Jacob, es aferrarse y mantenerse en humildad, dependiendo de las fuerzas de Dios y no de la fuerza humana. Dependiendo del Señor y no de seguir mi propia carne. Ya dejando de ser aquel talón, el manipulador, el engañador, para depender 100% de Dios. Son dos posturas que marcan identidad, que nos van llevando a ser humildes, a marcarnos un rumbo para ahora sí forjarnos en identidad para con el Señor. Antes de seguir, dejemos estos términos en claro. Israelita es alguien que pertenece al pueblo de Israel. El nombre fue dado por Dios a Jacob, como ya vimos, y sus 12 hijos dan origen a las 12 tribus. Israel, el que lucha con Dios. El término judío es un nativo o injertado en la tribu de Judá, que es el cuarto hijo de Jacob. No es todo Israel, es una de las tribus de Israel. El término judío surge con el reino del sur y aparece por primera vez en Esdras 4:12. Esto es en cuanto tanto israelita y tanto judío, en cuanto a lo que es viendo la nación en sí. O sea, israelita es el perteneciente a la nación, judío es el perteneciente a una de las tribus de la nación. Es lo mismo que decir hoy argentino y cordobés, en mi caso, ¿no? El argentino, yo soy argentino porque pertenezco a la nación de Argentina, pero también soy cordobés porque pertenezco a la provincia de Córdoba dentro de la nación de Argentina. Lo mismo es israelita y judío en cuanto a lo físico. En cuanto a lo espiritual, israelita es el que lucha con Dios y vence, como lo explicábamos recién, y judío, la traducción, si nosotros vamos a la palabra hebrea, Yehudá, la traducción siempre se da como alabanza, pero en realidad es alabanza a Jehová. Por eso empieza con Ye. Ye, el inicio de la palabra judío, Ye es de Jehová, y Judá es Yehudá, es alabanza. Entonces, alabanzas a Jehová. El que lucha con Dios y vence da alabanzas a Jehová. Fíjense cómo se va construyendo proféticamente la identidad que debería tener el pueblo. Hebreo, lo que habíamos hablado recién, el que cruza las aguas. Abraham fue el primero en llamarse hebreo. El término es un término espiritual de cruzar de muerte a vida, que es lo que después vamos a ir entendiendo o asimilando con lo que es el bautismo, ¿no? Que va a simbolizar eso. Por esa razón es el que cruza las aguas, ¿no? A su vez, hebreo es se usa físicamente hablando para distinguir a una etnia, ¿no? En este caso. Pero nosotros vamos a quedarnos en este término de lo que es un término más amplio, que no se cierra en la etnia como habíamos visto hasta recién. Y la palabra gentil, que tristemente, por falta de conocimiento, muchos cristianos utilizan diciendo yo soy un gentil. En realidad, en la Biblia, la palabra gentil habla de alguien fuera de pacto, de alguien extranjero. No equivale a judío, tampoco equivale a israelita, tampoco equivale a hebreo. Un gentil es alguien fuera de pacto, mundano, que no vive según la palabra de Dios. Eso sería gentil en términos de lo que la Biblia nos explica. Bien,
con esto tenemos para la primera parte de este video, y en la siguiente parte vamos a continuar explorando esta temática. Que Dios los bendiga.